Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Saludos también a nuestros visitantes y parientes y amigos que nos visitan por medio de este canal virtual en YouTube como Pi Juárez. Sean todos bienvenidos y de manera muy especial a mis hermanos y hermanas de la clase Rosa de Sarón. Sean todos bienvenidos a nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, y también de su servidor, Fernando Franco, maestro auxiliar. Agradecidos hermanos y hermanas con el Señor por darnos la oportunidad de un domingo más de poder reunirnos en la escuela dominical por este medio. Todavía tenemos cultos presenciales y pues las clases dominicales por este medio así van a continuar hasta próximo aviso. Pero de todas formas buscamos al Señor en su palabra, y estas clases más las demás clases que tiene la iglesia para todas las edades, inclusive para niños pequeñitos y adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Para todos hay clases y le damos a Dios gracias por ello, porque podemos utilizar estas herramientas y darle continuidad al estudio de la palabra de Dios. Cada quien en su propia casa y también por medio de estas clases virtuales. Como saben, hermanos y hermanas, estamos viendo temas de nuestra revista que conciernen en cuanto a una evaluación a la vida del profeta Elías y de las lecciones que podemos aprender acerca de él. El tema general es Elías viviendo fuera de la zona de comodidad, viviendo fuera de la zona de confort. Y el subtema de hoy es sirve por medio de la oración. Sirve por medio de la oración. Un buen tema, muy interesante. Y a lo mejor alguien puede decir, hermano, pero tú vas a hablar de la oración. Sí, pero pues bueno, pues como siempre les digo, siempre el Señor tiene cosas preparadas para nosotros, siempre. Y lo digo por todos y cada uno de nosotros, hermanos, nunca demos por sentado que sabemos algo ya de manera completa, porque eso es mentira, ¿sí? Siempre estamos aprendiendo. El único que conoce todas las cosas de manera perfecta y completa es el Señor, ¿sí? Nosotros siempre estamos aprendiendo, hermanos, esa es la realidad. Y la verdad es que se necesita humildad para reconocer eso. Se necesita humildad. Entonces el Señor nos manda que seamos humildes. Y lo digo no por hacer sentir mal a nadie, sino simplemente para que nadie se predisponga, como lo he dicho yo antes, y digan, esos temas ya los conocemos, ya nos los han dado muchas veces o cosas así. No. Los temas tienen que ver, aunque hables de un tema, por ejemplo, vamos a decir en este caso de oración, puedes hablar de la oración, pero realmente ver los diferentes matices de la oración, dependiendo de la historia bíblica que utilices como base para el mensaje o para la clase. Entonces eso es precisamente una evidencia de que siempre hay algo que aprender. Entonces más bien es para animarnos de que ahora qué nuevo tengo que aprender. Yo en el caso personal les puedo decir que siempre estoy aprendiendo algo, siempre. Y los invito a que todos disfruten de este tipo de experiencia, de estar aprendiendo siempre de la palabra de Dios, que siempre tengamos sed y hambre de Dios y de su palabra y de estar en comunión con Él. Bueno, y precisamente, como dice el autor en la introducción, y estoy de acuerdo con él en esto, la oración puede sonar como algo ya muy cotidiano, un tema muy básico, un concepto, una enseñanza, una doctrina que es parte fundamental de la vida cristiana, pero la realidad es que, y se los comento de viva voz, o sea, se los comento de experiencia de primera mano, de comentarios, de pláticas entre hermanos en Cristo en diferentes oportunidades de clases y de reuniones.
aunque es un término muy conocido, muy manejado de manera continua en el cristianismo, la realidad es de que hermanos y hermanas batallan con la oración. Ya lo he mencionado esto antes, pero bueno, se vuelve a dar ahora un tema de oración, vuelvo a mencionarlo. Hay hermanos que dicen, sí, yo sí oro, pero nada más 2, 3 minutitos, no puedo durar mucho orando, no puedo durar, no, 10 minutos para mí es una eternidad. Y se puede quedar uno sorprendido y decir, ¿cómo es posible que no puedan durar tanto? Pero yo personalmente creo, y no lo juzgo, no hago menos a nadie por esto, pero simplemente lo voy a decir así, ¿verdad? Yo creo que Dios no nos va a pedir hacer algo que no nos haya dado la capacidad de hacer. Entonces, si somos sinceros, como en muchas cosas deberíamos de ser sinceros, si somos sinceros, lo mejor, y me incluyo yo aquí, lo mejor es que admitamos que no le damos al Señor el tiempo que deberíamos de darle en cuestión de la comunión con Él. Me refiero a la oración, ¿sí? A la oración. Siempre, si se tratara de que nos examinaran, y no necesitamos solamente que nos examine Dios, con que una persona nos examine, hermanos, que otro hermano nos examine de manera sincera, si nosotros queremos justificar nuestra falta de oración, les aseguro que si decimos todo como es y la verdad, se nos van a encontrar agujeros en nuestra justificación. ¿Por qué? Porque, miren, déjenme decirlo así, porque tengo que aprovechar la oportunidad para este tema. Es que yo no tengo tiempo, dicen algunos, es que estoy muy ocupado, es que yo no puedo durar tanto así. Bueno, y las preguntas forzadas y que nos orillan a tratar de ser más humildes y sinceros es, bueno, ¿hay alguna otra cosa en tu vida en la que sí puedes durar más de 10 minutos? Por ejemplo, ¿puedes ver una película? No, pues que sí. Pues una película normalmente y de manera así genérica siempre son 2 horas por lo menos. Que un partido de fútbol también cuando menos son 2 horas, yo creo. Y de fútbol, soccer, ¿verdad? Los de fútbol americano se pueden llevar todavía más. Igual juegos de básquetbol, una novela, no, pues que nomás dura media hora, sí, pero son más de 10 minutos. Entonces, seamos sinceros, ¿verdad? ¿Cómo si podemos ver un partido de fútbol? ¿Cómo si podemos ver una novela? ¿Cómo si podemos ver una película? ¿O cómo si podemos ir a practicar un deporte por tantas horas o minutos? Me refiero que más de media hora. Entonces no podemos de manera sincera salirle a Dios con que, mira, yo puedo hacer todo eso y varias horas, Señor, pero lo tuyo, lo de la oración, no, Señor, no, yo con más de 5 minutos ya no sé qué decir. No, hermanos, no. Esas son, disculpen que lo diga así, pero son pretextos tontos. Son pretextos tontos. A lo mejor alguien se va a enojar conmigo porque lo digo así, pero pues alguien tiene que decirlo así, hermanos. Son pretextos tontos. Y digo tontos porque cualquiera con sentido común que escuche una justificación así va a decir, no, pues mejor sé sincero y di que no te gusta orar, ¿va? O que no le has echado las ganas o no lo has practicado lo suficiente como para desarrollar esa disciplina. Porque alguien puede decirnos, ¿cómo si cada domingo te echas 2 horas de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo cada cierto tiempo ves tantas horas de películas? Y miren, hermano, me estoy incluyendo. Cualquiera nos puede decir, porque son muchas las cosas que puedo mencionar. A lo mejor enfocado en el trabajo secular por tantas horas o en alguna otra actividad por tantas horas. O sea que el caso es que podemos hacer muchas cosas y enfocarnos por horas, pero resulta que para la oración o para el estudio de la palabra de Dios no. Entonces eso es engañarnos o tratar de engañarnos a nosotros mismos, y una cosa sí dice la palabra de Dios, pero a Dios no podemos engañarlo. Entonces,
lo digo como parte de la introducción porque viene incluido en el tema, hermanos. Vivimos en una época en que la tecnología nos permite tener un celular en la mano y poder comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo a cualquier hora, ¿verdad? Pero si no tuviéramos esa tecnología, como antes no se tenía, la realidad es de que Dios siempre ha sido Dios, y eso implica que Él siempre es como es. Sus atributos no cambian. Dios es inmutable. No hay variación de cambios en Él, de mudanza en Él. Él es como es. Entonces Dios siempre ha sido todopoderoso, siempre ha sido omnipresente. Él no duerme, dice la palabra. Entonces, siempre está ahí al alcance de una oración, siempre. Entonces, ¿cómo podemos pasar horas y horas en un celular o en una tablet o en una computadora o frente a un televisor o haciendo otras actividades? Y a Dios, que siempre está en el momento que querramos, que estemos dispuestos, en el lugar que sea, porque dice la palabra de Dios claramente que no se puede huir de la presencia de Dios. Dice Dios en su palabra: ¿soy nada más Dios de cerca solamente? ¿No soy Dios de lejos? ¿Qué está diciendo con esto? O sea, ¿a poco nada más cuando se está cerca, entonces sí puedo ser Dios, pero si estuviera lejano no podría ser Dios? Es una pregunta retórica. El salmista lo dijo claramente: te podrás ir a las profundidades, te podrás meter en el mar o esconder donde sea, inclusive en las tinieblas, y para Dios no va a haber tinieblas que te puedan ocultar de su vista, ni podrás escapar ni aquí ni allá sin que alcance ahí la presencia de Dios. ¿Qué es esto? Pues que Dios está en todo lugar y en todo momento. Por lo tanto, en el momento en que tú inclines tu rostro y te dirigas a Dios, Él va a estar ahí siempre, siempre, siempre. Y eso es lo irónico, que tenemos esa gran bendición y facilidad de recurrir a nuestro Dios, y muchas veces lo menospreciamos, dándole prioridad a otras cosas. ¿De qué se trata el tema? De eso, hermanos, de que sirvamos por medio de la oración. No rehuir a ese, no lo vean como obligación ni como un pesar, sino es un privilegio. Es un privilegio poder servir a otros por medio de nuestras oraciones. Es un privilegio y es una bendición, hermanos. Ahora, yo sé que hay guerreros de oración en nuestra iglesia, y gracias a Dios por ello, por los hermanos y hermanas que oran por las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Gracias por esos guerreros de oración, por esos guerreros y guerreras de oración. Pero esto debería ser un factor común en todos, hermanos, en todos y cada uno de los hijos de Dios. Nadie puede decir: no, es que a mí no se me dio el don de la oración. Eso no es un don, hermanos. O sea, no como lo piensan ustedes, de que no todos tienen ese don. No, todos deben orar. Miren, la realidad es de que, como siempre lo he dicho yo, y tal vez otros hermanos también han dicho esto, siempre en Jesucristo vamos a tener el máximo ejemplo. Jesucristo fue una persona muy ocupada, tan ocupada que tenía que hacer una obra monumental de evangelismo, de discipulado en todo su país en un corto tiempo. Y tuvo que valerse también de varios apóstoles. ¿Sí? Que ese es un tema muy fascinante, porque muchas veces algunos han cometido el error de encerrar de que los apóstoles nada más eran 12. No, los apóstoles fueron mucho más, muchos más. Por ejemplo, minimizan mucho y casi no mencionan los famosos 70, que también fueron apóstoles del Señor, porque apóstol significa enviados del Señor, y fueron enviados con toda la autoridad del Señor. Con la misma autoridad que fueron enviados los 12, también fueron enviados los 70, porque también fueron a sanar enfermos, a predicar las buenas nuevas y sacar demonios.
Chéquenlo en sus Biblias, ¿sí? Y sin mencionar los otros apóstoles que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, incluyendo a Pablo, Bernabé y a los demás, ¿sí? Había más apóstoles. Ahora no van a salir, ay, también ahora está lleno de apóstoles, porque no, ahí sí no me van a hacer caer en el error, ¿verdad? No hay apóstoles ahorita. No hay apóstoles. Lo más semejante que se podría decir a un apóstol, y vamos a decir en cuanto a funciones, pues serían los misioneros, ¿sí? Pero no como algunas sectas quieren manejarlo ahora de que tienen apóstoles. Eso precisamente es una señal de que son una secta, número uno y de entrada. Pero a eso me refiero, hermanos, que Cristo muchas veces, literalmente, ahora sí le podemos decir, y esto es verdadero, estaba tan ocupado que muchas veces tuvo que sacrificar su sueño, sus horas de sueño, para orar, porque Cristo sabía muy bien la importancia, la vitalidad, lo esencial que es la oración, inclusive en su propia vida siendo el Hijo de Dios, pero en su estado, vamos a decir, carnal, o sea, en la carne como hombre, él mismo experimentó esa gran necesidad de estar buscando a Dios continuamente. Y Él es Cristo, y aún así lo hizo y nos puso el ejemplo. Me encantan a mí esos pasajes cuando dice que se despertaban los discípulos y veían a Cristo viniendo porque venía de orar, o sea que había pasado toda la noche orando. Y es que tenía que hacerlo. Porque no podía, vamos a decirlo así, engañarse como lo hacemos nosotros, de que nos tratamos de engañar y engañar a los demás poniendo excusas. O sea, si no tuvo oportunidad durante el día porque estuvieron visitando varias aldeas, ciudades y pueblos, pues bueno, el único tiempo que quedaba era en la noche, y si era necesario sacrificar el sueño, lo hacía, y de hecho lo demostró así varias veces. Y bueno, hermanos, toda esta introducción, aunque es algo larga, realmente nos va a ayudar a comprimir o resumir esta situación de la vida de Elías, para ver cómo podemos servir nosotros por medio de la oración. Ahora vamos a basarnos en Primero de Reyes 17, del 17 al 24, y dice así la palabra de Dios. Estos primeros versículos de esta parte dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Recordemos que Elías está en la casa de la viuda de Sarepta, y ya habían pasado por la prueba inicial de que tenía que sostenerlo al profeta con esa poca harina y esa poco aceite que tenía la viuda, pero la promesa de Dios fue de que no iban a escasear ni la harina ni el aceite, y Dios estaba cumpliendo su palabra, ¿sí? Pero aquí en este pasaje y en esta lección de ahora tenemos muchas cosas que decirlas con mucha claridad, porque precisamente así como les mencioné toda en la introducción, y yo sé que me llevé de corbata a grupos sectarios con ideas doctrinales torcidas, siempre trato de hacerlo así para exponer siempre el error, porque no podemos darnos el lujo, hermanos, de estar jugando con fuego. No podemos darnos el lujo de andar coqueteando con la apostasía, con las doctrinas de demonios. No hay tiempo para tonterías de esas, hermanos, y mucho menos en los tiempos que vivimos. No podemos estar coqueteándole al pecado, ni a la apostasía, ni coqueteando con Satanás, ni sus demonios. No debemos estar haciendo eso. Por eso pan, vino. Y aquí que estoy diciendo, bueno, el varón de Dios ya estaba viviendo en esta casa y estaba siendo sostenido por Dios a través de esta viuda pobre.
Y no solamente estaba sosteniendo al profeta, al varón de Dios, sino a la viuda y a su hijo, cuando menos. Recuerden lo que mencionamos en las primeras clases, que posiblemente también se vieron beneficiados gente cercana a ella, alrededor, viendo que pues ellos no dejaban de tener sustento, tal vez, pero no queremos mentir ni conjeturar, ¿verdad? Pero lo que sí vemos en la cultura del Medio Oriente, pues que siempre han sido hospitalarios y tratan de ayudar con lo que tienen. Entonces, por eso nos lleva el pensamiento a ello. Pero la realidad es de que ya aquí en el hogar de la viuda de Sarepta, pues lo menos que se esperaba, supuestamente, ¿verdad?, es de que pasara algo así. ¿Que pasara qué? Pues que el niño cayera enfermo y que la enfermedad fuera tan grave que no quedó en el aliento, o sea que el niño murió. Cabe mencionar aquí que, porque a lo mejor aquí nuestros hermanos médicos se pueden sentir tentados a que, bueno, ¿habrá muerto de veras o solamente clínicamente o qué factores determinaron la muerte? Bueno, no caigamos en eso, hermano. Yo pues sé que puede ser tema tentador, pero en la antigüedad, hermanos, una forma de verificar si una persona ya estaba muerta era simplemente checar de que tuvieran aliento de vida, o sea que de que todavía pudieran respirar, sentirse el proceso de respiración de la persona. Si ya la persona no respiraba, si ya no había percepción de que tuviera aliento de vida, pues se daba por muerta. Ahora, encima de eso, y esta es una buena lección que hay que aprender, hay mucha gente, no solamente me refiero en este caso a los doctores, no, me refiero a todos, me refiero a teólogos o a gente que se las da, que piensa muchas cosas y todo, y de repente quieren retar la palabra de Dios con cosas así. Y en este caso no hablo de los médicos, me refiero a teólogos, porque hay muchos ejemplos que podemos citar de la Biblia en la que como que quieren meter la duda, decir, esto a lo mejor no es como dice la palabra, y estoy hablando de disqueteólogos, que cuando yo escucho comentarios o leo artículos o documentos o libros en los que sacan esto, yo me quedo, pues quítales el título de teólogos, porque alguien que piensa de esta manera está mal. Ya como teólogos para mí quedan reprobados cuando alguien, y lo voy a decir así, hermanos, se atreve con sus credenciales, con sus títulos académicos o con sus años de experiencia, quien quiera que sea, aunque sea el hermano Franco o quien sea que salga con una charra de esas de que no, es que yo creo que aquí no caigamos en esa fatalidad de error. Si la palabra de Dios lo dice así, es que así es. La palabra de Dios es eso, la palabra de Dios inspirada por Dios. No hay tal cosa como error. No hay tal cosa como que se perdió el significado. Y no hay eso, no existe eso. Y créanmelo, no existe eso. Aunque quieran salirme con que la crítica textual y que no, por el tema que quieran verlo, lo podemos discutir y no hay forma de encontrarle el error. Entonces hay que ejercer fe. Entonces aquí dice que el niño murió, pues el niño murió, ¿verdad? Y aquí también podemos ver otro error que se comete como tipo tradición a través de muchos años, inclusive milenios y siglos. ¿Cuál error? El error de pensar que si algo pasa, significa que está relacionado directamente a nuestros pecados. ¿Qué es lo que pasó aquí con esta viuda? Bueno, ella sabía que tenía al varón de Dios en su casa. Ya habían pasado por algunas pruebas, como la de tener que creer que Dios los iba a sustentar, pero después ver de que sí, que es cierto, Dios cumple su palabra y todo. Pero de repente el niño se enferma y se muere. Entonces, ella, y recordemos que ella no es israelita, ella es una pagana. Ella le dice a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades? ¿O a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella, su pensamiento natural fue, Dios me está castigando
haciendo morir a mis hijos, a mi hijo, por mis pecados. Ahora ella reconoce que es pecadora, ¿sí se dan cuenta? Ella no se quiere lavar las manos ni darse golpes de pureza. No, ella dice aquí claramente, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. O sea, ella sabe que ha sido inicua, que ha cometido iniquidades. ¿Por qué? ¿Juzgándola? No, hermanos, no estamos juzgándola. Sabemos de dónde es. Ahora, tampoco estoy diciéndolo de la mala manera. Ya vimos todo el trasfondo. Es de Sidón. La cuna de los Baales. Eran idólatras a falsos dioses. Le adoraban al diablo, hermanos. Adoraban al diablo bajo el nombre de Baal. Ella, ya al tener un verdadero varón de Dios y que ya vio milagro de que cada día, porque veía milagros cada día y varias veces al día, porque no creo que nomás hayan comido una vez al día, y aunque así fuera, pero de todas formas cada día no menguaba ni la harina ni el aceite, cada día estaban viendo milagro de Dios. Entonces la tendencia de nosotros, voy a decir de nosotros, incluirnos a todos nosotros, porque dicen que es algo muy natural en el hombre y especialmente en el cristiano, de que pueda llegar a pensar de que si algo malo sucede, una enfermedad, una muerte, una crisis, una tragedia, es porque Dios me está castigando a mí o a mis hijos o a mis nietos por mis pecados. Miren, tan es común este pensamiento que también lo vemos inclusive cientos de años después en el Nuevo Testamento. Cuando va Jesús con sus discípulos pasando por un lugar y se ve a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Sí se fijan? La cultura traía ese tipo de pensamiento, la humanidad tenía ese tipo de pensamiento. Paganos y no paganos, porque estás hablando aquí de los discípulos de Jesús ahora en el Nuevo Testamento. ¿Y qué les responde Jesús? No es que haya pecado él o sus padres, sino que él está así porque se manifieste la gloria de Dios. O sea, Dios tenía un propósito muy determinado para esa persona, que era glorificar a Dios, utilizar la enfermedad de esa persona para glorificar a Dios. ¿Cómo? Dios manifestándose en su misericordia, en su gracia para con los hombres, permitiendo la sanidad de cierta persona para precisamente al sanarlo darle toda la honra y la gloria a Dios. Eso lo enseñó Cristo Jesús en persona, pero también está esta enseñanza aquí y ahorita lo vamos a ver. Detectamos pues este tipo de pensamiento y lo quiero decir así, hermanos, y todavía les aseguro que hoy en la actualidad, les aseguro, porque también yo inclusive he pasado por esa experiencia, de que pasa una tragedia, una situación, una crisis, algo muy difícil en la familia y la tendencia de uno es, híjole, Dios me va a estar castigando por mis pecados. Es algo natural llegar a ese pensamiento. Pero la palabra de Dios nos enseña de que, ahora tampoco quiero irme al extremo y decir jamás va a pasar eso, hermano. No, la palabra de Dios dice que también somos disciplinados y castigados por nuestros pecados, sí es cierto, pero no querramos hacer de eso que es la regla, de que eso es siempre así, porque nos enseña aquí la palabra de Dios claramente que no siempre es así, como en el caso cuando Cristo le enseñó a los discípulos, no es que haya pecado o sus padres o él, sino que él está así para que se manifieste la gloria de Dios en él. Entonces no es la regla ni tampoco la excepción, siempre tenemos que estar analizando, estudiando, aplicando discernimiento, hermanos, y Dios quiere que siempre estemos así. Lo que sí es cierto es que al fin de cuentas todo, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo lo que realicemos, nosotros como cristianos siempre tenemos de tener la meta de que todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Eso requiere disciplina, estudio, requiere convicción, muchas cosas, hermanos, que tenemos que lograr para que sí, así sea. Todos nosotros tenemos que aprender este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos esta parte y ahora nos vamos a la parte que sigue. Primero de Reyes 17, del 19 al 21, dice así.
habiendo ya pasado esto que vimos, de que le dice la viuda a Elías, él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué podemos aprender aquí de Elías, hermanos? Pues, ¿cómo se llama nuestra lección? Sirve por medio de la oración. Ese es el nombre exacto de la lección. Sirve por medio de la oración. Fíjense, vamos viendo qué hizo Elías. Elías escuchó a la viuda, la cual estaba abriendo su corazón y miren, hermanos, no hagamos menos la escena. Estás hablando de que una mujer está en pleno sufrimiento, agonizante, profundo, doloroso por la muerte de su pequeño. ¿Y por qué digo de su pequeño? Pues si aquí dice que el profeta lo tomó de su regazo, significa que era un niño pequeño. Aquí haciendo un análisis, ¿verdad? Pues era un niño, no era recién nacido porque podía comer pan ya podía comer vianda. Recuerden lo que dijo la viuda al inicio de la historia, que había salido para recoger unos leños y preparar un pequeño pedazo de pan para ella y su hijo y echarse a morir. Entonces el niño podía comer pan. Estaba más grande que un recién nacido, pero todavía chiquito como para estar en el regazo de la mamá. Entonces también podemos decir de cierta manera que también la viuda era una viuda joven, porque pues el niño no era muy grande de edad. Entonces todavía estaban los años en los que podía tener bebé. No era una mujer, no menciona aquí que fuera un caso excepcional como Sara, que tuvo a su hijo ya muy grande de edad. No. Entonces una viuda joven con su niño chiquito. Entonces, pues imagínense. Y es tanto el dolor de esta viuda que se siente que lo que está pasando es por causa de sus pecados, y luego se lo dice al profeta. ¿Y qué hace el profeta? Pues el profeta, en vez de, número uno, de dejarse arrastrar por los comentarios de la viuda, o ponerse negativo, o ponerse a enojarse o cualquier otra cosa, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta toma acción. ¿Y cuál es acción? La acción correcta. Fíjense, había una costumbre, como esto había en algunos casos o en algunos lugares, de que cuando moría alguna persona, a esa persona se le ponía en un lugar público dentro de la casa, donde pudieran asistir los familiares y vecinos para ver al difunto o a la difunta y ofrecer las condolencias a la persona. Aquí llega la viuda con su niño muerto en brazos y le dice al profeta lo que vimos en el pasaje pasado. ¿Y qué hace Elías? Pues Elías toma al niño, agarra al niño del regazo de la mujer y se lo lleva al aposento arriba, al cuarto donde estaba destinado para él, para ahí dormir. En pocas palabras, él toma acción. No se queda ahí metido en la crisis en la que está la mujer. Ahora, obviamente que Elías también ya estaba encariñado con el niño, porque él ya estaba viviendo ahí, ya era parte de la casa. Vamos a decirlo así, alguien que ya vive varios días en tu casa, pues ya casi se convierte en familia. Y tenemos que asumir que obviamente que Elías interactuaba con el niño y con la viuda. O sea, a la hora de la comida, del desayuno, de los quehaceres, Elías estaba ahí constantemente con ellos. Se tuvo que haber también encariñado con el niño. ¿Le dolía también a Elías esto? Claro que le dolía también a Elías esto, pero en vez de
sumergirse en el dolor, en vez de sumergirse en la negatividad, él toma al niño, se lo lleva a su aposento, y aquí vemos qué hace él. Lo tiende sobre su cama y empieza a clamar a Dios. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Ahora, algunos se inclinan a decir, bueno, aquí Elías le está reclamando a Dios. Pero tenemos que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones. Tú puedes decir exactamente las mismas palabras, como dicen por ahí, va, pero no es en sí las palabras que usas, sino cómo las dices. Y aquí obviamente tenemos que entender, buscar el tono de cómo está diciendo estas palabras Elías. Y alguien me puede decir, ¿cómo vas a sacar eso, hermano? Si nomás está la letra escrita. ¿Cómo sacas las emociones de ahí? Pues del contexto. El contexto, hermano. Siempre para el estudio de la Biblia tenemos que analizar muy bien siempre el contexto. Esos pretextos que sacan algunos y que dicen, no, nadie puede interpretar bien la Biblia ni completamente. No, esos son pretextos para no estudiar, para ser flojote y no estudiar. Claro que requiere tiempo, dedicación, estudio, pues meterse a analizar siempre el contexto, porque te va a llevar a más y más tiempo para sacar provecho. Las cosas que valen la pena, hermanos, pues valen esfuerzo, inversión de tiempo y esfuerzo, de salud también inclusive. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío. O sea, aquí es más bien, y lo vamos a ver, como un tipo de asombro. O sea, el propio Elías estaba golpeado por esta noticia que le acaba de decir la viuda. Golpeado, nomás que su instinto fue diferente al de ella. Él lo actuó. La viuda actuó conforme a su trasfondo. Ella dijo: yo soy una pecadora y lo más seguro es que Dios me está castigando. Aquí está la presencia del varón de Dios. Y es como si Dios mismo estuviera aquí en mi casa, echándome en cara mis pecados. Pero en cambio Elías actuó como un varón de Dios. ¿Y qué hace el varón de Dios? Aunque él mismo está siendo golpeado por la misma situación, aunque no es el padre del niño obviamente, ¿verdad? Pero de todos modos, como les digo, por el pasar del tiempo se tuvo que haber encariñado con él. No sabemos, no dice aquí cuánto tiempo transcurrió entre lo que él llegó y empezó a vivir con la viuda y a ser sostenido por ella, y entre el tiempo que el niño se enferma y se muere. No nos dice. Pero obviamente aquí el asombro de Elías lo vemos en esta pregunta, no el reclamo, el asombro. Él está golpeado también. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Ahora, ¿cómo sabemos que es más bien es la interpretación correcta? Porque él después hace algo. Porque cuando tú reclamas, ya reclamas y echas brava y pleito, como dando las cosas por perdidas. Por eso es un reclamo. Pero aquí no se queda la cosa. Aquí dice: y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, la oración completa es su clamor, podemos decir, de angustia, de dolor, de búsqueda de Dios, exponer lo que pasó, porque eso fue lo que pasó. No hay que perder de vista los hechos, lo objetivo, hermanos. Por ejemplo, murió el niño. El niño se enfermó de tal manera que murió, ya no hubo aliento en él. Eso es lo objetivo de lo que dice aquí la historia. ¿Qué es lo subjetivo? Pues la viuda se inclinó a creer que el niño había muerto por sus pecados de ella, por sus propios pecados de ella. Como que Dios la estaba castigando, diciéndole: tú eres una mujer pecadora y por eso muere tu hijo, te estoy castigando en tu hijo. Esa fue lo que asumió la viuda. Sí me siguen, hermanos y hermanas.
Entonces no quitemos la realidad de que sí pasó algo. El niño de la casa se enfermó y murió. Eso es realmente algo que pasó. Pero no caigamos en el error de el por qué pasó. La viuda se inclinó a creer algo, bueno, respetando obviamente el dolor y la crisis tan tremenda y dolorosa que está pasando la madre por perder a su hijo. Obviamente pues es algo así crítico, ¿va? Pero también el profeta sufrió, pero actuó de manera diferente. Y aquí es donde viene nuestra lección. ¿Qué podemos hacer? Porque muchas gentes se nos van a acercar, hermanos. Ustedes lo saben, miren la lista de la iglesia. La gente se nos acerca, hermanos. Y la gente pide que oremos por ellos, ya sean otros hermanos en Cristo, ya sean nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros conocidos, nuestros amigos. Sobre todo cuando entran en una crisis, buscan apoyo, buscan ayuda. Y uno como cristiano debemos de servirles, hermanos. Dios nos ha puesto en este mundo por algo. Dios nos ha puesto en este mundo para ser un reflejo de Él, para ser un embajador de Él, un representante de Él. Un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que os améis unos a otros, como Él puso el ejemplo. Cristo se la pasó sirviendo. ¿Qué le dijo a Pedro, hermanos? ¿Qué le dijo a Pedro cuando Pedro dijo que no lo iba a negar? Jesús le dijo, aparte de que me vas a negar 3 veces, no solamente una, sino 3 veces antes de que el gallo cante. Pero yo he orado por ti. Mira, fíjate, vamos a analizar esto. Cristo ya sabía que Satanás había pedido permiso para zarandear a Pedro. Para zarandearlo, ¿y cómo? Como trigo, ¿verdad? Ponerle una arrastrada, ¿verdad? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, he pedido para que tu fe no falte. En Cristo tenemos siempre el ejemplo. ¿Qué hizo Cristo? Oró. O sea, en vez de ponerse a reclamarle a Pedro, en vez de ponerle a recriminarle y a estarle torturando y haciéndole bullying, mira, Pedro, ya mejor no digas nada, porque mira, el diablo ya te pidió y yo he rogado para que no falte esto. ¿Y cómo lo hizo rogando? Pues en oración, en oración. En pocas palabras le dijo, yo estoy orando por ti. El ejemplo de nuestro Señor y de sus varones, en este caso en Elías, y también de otros personajes, actuar a favor de los que nos rodean por medio de nuestra oración. Hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, muchos. Inclusive la gente que inclusive les acaba de pasar algo bien malo, llora por mí para que Dios retire este mal, como aquel que se le secó la mano. Se quiso poner a hablar en contra y inmediatamente se le secó la mano, con la que señalaba. Y ahí mismo va con el, disculpen que lo diga así, pues no sé con qué palabra decirlo, pero el miedo no anda en burro, ya viéndose la mano seca y todo, y a rogarle a Dios que me sea restaurada mi mano, y ahí va el profeta ahora para que le sea restaurada la mano. Y hay muchos ejemplos, inclusive dentro del pueblo de Dios, como le pasó a Aarón y a María. O sea, el propio Moisés también tuvo que estar interviniendo en oración a Dios cuando su propia familia la regó. Y así, etcétera, etcétera, hermanos. Miren, aquí Elías de alguna manera actúa no solamente llevando las cosas en oración a Dios, sino que ahí mismo él recibiendo un tipo de respuesta,
Porque si él se tendió sobre el niño 3 veces, o sea, cosas muy específicas, es porque él tuvo que haber de alguna manera recibido la palabra de Dios. Porque recuerden que esto no es, o sea, hay muchos ejemplos en la Biblia en la que Dios pide a sus profetas hacer ciertas cosas muy específicas. Que acuéstate en la cama de tal lado tantos días y luego tantos días del otro lado y que haz esto y que haz lo otro. O sea, Dios así actuaba en el pasado por medio de sus profetas, haciendo cosas visibles para preparar a las personas para una manifestación de Dios milagrosa. Cristo mismo usó ese método también en algunas ocasiones, como cuando llegó a hacer lodo con su saliva y lo aplicarlo a los enfermos para que sanaran, o escupiéndoles. O sea, así trabaja Dios. Y en este caso, él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, ya está muerto, hazle volver el alma para que vuelva a vivir. ¿Qué hizo el siervo de Dios? En plena crisis actuó, tomó al niño, se lo llevó. O sea, en vez de dejarlo en un lugar público ya para que fuera velado como muerto, él lo toma. Estamos hablando de algo aquí muy impresionante, hermanos, porque las resurrecciones en el Antiguo Testamento, cosa muy, muy escasa, muy contadas, hermanos. Estamos hablando aquí, pues, específicamente el caso de Elías, también está el caso de Eliseo, que algunos, vuelvo a decirlo, unos teólogos que yo les pierdo el respeto en cierta manera cuando ya escucho lo que opinan. Algunos dicen, no, es que el milagro que hizo Elías y Eliseo debe ser realmente un solo milagro y único, y nomás hecho por uno de ellos, nomás que aquí se ve como que fuera de 2 personas, pero no, están equivocados, ¿verdad? Son 2 milagros, 2 profetas diferentes, que tienen similitudes las historias, sí, pero nada más algunas similitudes, pero también tienen muchas diferencias. Diferente lugar, diferente nombre de profeta, diferentes mujeres, diferentes niños, diferentes circunstancias. Entonces no podemos decir con que andar recortándole milagros a Dios en la Biblia, no, eso tampoco, hermanos. Pero tampoco abundaban las resurrecciones, ¿verdad? Fue un tremendo milagro esta resurrección. Pero que inclusive el actuar del profeta va más allá de lo esperado. ¿Quién se iba a imaginar que el profeta iba a pedirle a Dios que el niño resucitara? Ni la misma viuda pensó algo así, porque ya estaba reclamando por la muerte del niño, que porque Dios me está castigando por mis pecados, por mis iniquidades. Ya la mujer, por decirlo así, sintiéndose castigada, azotada, ya dando por perdido al niño. Pues claro, la evidencia para ella es de que el niño estaba muerto, pero el profeta inclusive se fue a actuar en contra de la evidencia. Ok, déjame, lo llevo a mi aposento y le clamo al Señor. Señor. Ahora, la frase de Jehová Dios mío o Dios mío la vemos muy repetida, por ejemplo, en los Salmos y en otras partes de la Biblia, cuando la gente clama a Dios. Y esa corta frase de Dios mío indica mucho. Indica humillación, indica sometimiento, indica reconocimiento de que Dios es Dios, un ser supremo por encima de nosotros, al cual nosotros alzamos nuestro rostro y clamamos en auxilio. Entonces Elías clama a Dios y luego actúa haciendo algo seguramente, muy seguramente indicado por Dios, y todavía vuelve a la misma frase: Jehová Dios mío, Jehová Dios mío, el nombre personal de Dios, y lo le dice Jehová Dios mío, o sea, indicando intimidad, reconocimiento. Tú eres mi Dios, yo te conozco por nombre, sé quién eres, sé qué puedes hacer. Señor, estoy aquí en esta casa, esta vida que me está sosteniendo, el niño acaba de morir. ¿Sí? Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Hermanos y hermanas,
nos van a pedir, y ya de hecho nos lo han pedido, hermano, nos lo han pedido ya, que estemos orando por personas que están muy graves en el hospital, que ya están intubados, o que están en la fase final de cáncer, o que tienen esto, o que tienen el otro, y de todas edades, hermanos, desde bebitos, niñitos, jóvenes, adultos. Y cuando la gente siente ese instinto natural de buscar algo más grande que ellos, pero que inclusive reconocen que no están en la posición de hacerlo, pero buscan a los que saben que sí están en una posición. Somos algo importante. No, hermanos, no es que nos la demos importantes, pero cuando menos la gente reconoce y dicen, este es cristiano. Yo he oído que él habla de oración y que de la iglesia y todo. Hey, puedes orar por mí, o puedes orar por mi papá, o por mi mamá, o por mi hijo, o por mi hermano. ¿Cuántas veces, cuántos testimonios no podemos dar de esos, hermanos, de gente que nos ha buscado para que oremos por ellos? Hermanos, lo mínimo que podemos hacer es servirles y decirles, sí, cómo no, claro, cuenta con ello. Y no nomás respuestas así por encimita, hermanos, o así como diciendo, sí, yo te voy a atender y todo esto, como cuando vas a un lugar y nadie te quiere pelar, ¿verdad? No. ¿Cuál es el nombre de tu papá, de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de tu hijo, de tu primo, de tu hermano? O sea, hay que mostrar interés, pero genuino, hermanos, no político correcto, sino genuino. Tomar los datos, cuál es el nombre del enfermo, qué edad tiene, cuál es la situación, okay. ¿Para qué? Para poder pedir específicamente. Y aquí tenemos el ejemplo. Aquí el niño murió y se le fue el alma. ¿Qué es lo que ruega Elías? Que vuelva el alma del niño a él, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vuelva a vivir, o sea, algo muy específico. Que vuelva el alma a este niño para que vuelva a vivir, ¿verdad? Bueno, y ahora para ya finalizar, hermanos, vámonos a la siguiente porción. Y mencionando que ahorita en estos versículos vamos a encontrar algo muy particular, muy interesante también, hermanos, de aprender. Tal vez usted ya lo sepa, pero debe darle gusto volverlo a escuchar, hermanos. No porque se lo diga el hermano Franco, sino porque esto es palabra de Dios, hermanos. Lo importante siempre es Dios y su palabra. Nosotros somos solamente parte de su ejército, hermanos, parte de su familia. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Todo este lenguaje, hermanos, por eso les decía al principio, no dudemos, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. El lenguaje que usa todo el pasaje completo, hasta donde estamos leyendo ahorita, indica que el niño estaba muerto. Porque si no estuviera muerto, es como revive. No puedes revivir algo que está vivo, ¿eh? No, revives algo que estaba muerto. Y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Te dijo, hermanos, podemos durar, yo creo que horas analizando estos versículos también, pero tenemos que hacerlo ya nomás en unos minutos. Aquí hay varias cosas que podemos, cuando menos, listarlas para no sacrificar conocimiento de la palabra de Dios, bendición, alimento, hermanos. Tal vez no nos podamos a poder extender, pero cuando menos de que diga, pero sí mencionó el hermano esto y esto lo otro. Ya les dije, el alma del niño volvió a él y revivió. El niño definitivamente sí estaba muerto, pero aquí Dios obra el grandísimo milagro de revivirlo o resucitarlo. Tomando luego Elías al niño, ¿sí? Porque obviamente él también estaba feliz, gozoso de que Dios mostró su misericordia reviviendo al niño. Y la persona más afectada de todo esto era la propia madre del niño. Y Elías lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Esta frase, y lo dio a su madre, es también idéntica a la que dice la palabra de Dios cuando Jesús va caminando y se topa un sepelio, el hijo de la viuda de Naín,
y siendo, creo que si no equivocarme, siendo hijo único, y luego lo perdió, murió, y viendo el sufrimiento de la viuda, Jesús detiene pues el sepelio, por decirlo así, y resucita al joven. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y lo dio a su madre. No podemos dejar de ver la conexión aquí, hermanos. ¿De qué habla esta conexión? De la muestra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que Dios nos ve, nos escucha y sabe todo lo que nos está pasando, hermanos. En algunos casos, Él decide, como en estos casos extraordinarios, resucitar a las personas y devolvérselos, en este caso, 2 casos, devolverle el niño a su madre. El amor de Dios, el aspecto humano del amor de Dios, o sea, en las relaciones familiares. Sí, sé que estás sufriendo mucho por tu hijito, tu único hijo, mira, te lo devuelvo, ahí está. Les había mencionado las falsas enseñanzas y lo he mencionado en varias clases, hermanos, y tal vez, no sé, nadie me ha dicho ahorita nada, pero me puedo anticipar. Alguien puede decir, hermano, muchas veces eres muy duro. No, hermanos, no, por ejemplo, no podemos soltarnos prometiéndole a toda la gente que si su hijo se enferma e inclusive se muere, que Dios lo va a revivir. No podemos prometer algo así, hermano. ¿Usted se atrevería a prometer algo así? Mira, déjame, es más, tú te atreverías a decir, démelo así muertito, y déjame, me voy un ratito al cuarto con él y se lo voy a devolver con vida. Yo a veces hasta bromeando les he dicho, hermanos, por el caso de, creo que es Éutico, o algo así, el nombre del muchacho que se le muere a Pablo, cuando está Pablo predicando por horas hasta en la madrugada, y el muchacho se cae desde lo alto y cae muerto del guamazo que se da, porque pues le dio sueño por la predicación larga de Pablo, y luego Pablo va y se tiende sobre él y lo revive, lo resucita igual. Y yo les echo la broma a los hermanos, yo también puedo durar horas, y si se me duermen y se caen y se matan, ahí no cuenten conmigo. Yo no soy Pablo para atenderme sobre ustedes y resucitarlos. Ustedes se caen y se mueren, pues ya se murieron, hermanos. Ese es el punto, hermanos. No podemos generalizar y decir que siempre va a ser la regla y engañar a la gente. Como también es mentir y decir de que en la familia de Dios, en los hijos de Dios, en las familias cristianas, de que no van a pasar crisis, sufrimientos, tragedias y aflicción. No podemos prometer eso, hermanos. No podemos. Aquí en la propia casa donde el profeta de Dios estaba siendo sostenido, ahí cayó la desgracia. Ahí hubo enfermedad, ahí hubo muerte. En este caso muy excepcional, Dios revivió al niño, pero ¿qué podemos sacar de enseñanza? Que ya independientemente de esta historia particular en que un niño muere y se ora por él y resucita, este es un caso muy particular, pero lo que sí puede ser un principio bíblico, una enseñanza general, es de que debemos de servir a los demás por medio de la oración. No perdemos, hermanos, al contrario, ganamos. Si nos dedicamos a eso, hermanos, si servimos por medio de la oración, si no les negamos a nuestros semejantes, ya sea familia, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, quien sea, si no les negamos esa bendición de poderles servir por medio de nuestra oración, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Si lo hacemos, estamos dentro de la voluntad de Dios, hermanos. Elías le entrega al niño y le dice, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué estamos hablando aquí? De que apenas creyó la mujer, que no había creído ya antes también cuando vio que efectivamente no disminuía la harina ni el aceite. No, hermanos, déjenme decir esto rápido porque ya prácticamente es la hora de clase, pero no quiero sacrificar esto, porque es un tema también muy fascinante y lo vemos en varias partes de la Escritura. Llega un momento, hermanos, en la vida del creyente, óiganme bien lo que estoy diciendo, llega un momento en la vida del creyente, y ya estoy diciendo que es creyente,
pero que cierta situación, cierta respuesta de Dios, cierta iluminación, cierto entendimiento en la palabra de Dios, por una predicación, por una experiencia, por una situación, por una respuesta a oración, en que se amplía o se entiende mucho mejor la fe en Dios, de tal manera que se nos amplía la visión espiritual, se nos abren los ojos más todavía en cuanto a la fe, hermanos. No que no la hayamos tenido, sino que nuestra fe va madurando, va creciendo en madurez. Y por eso existen expresiones como esta. Ya la mujer estaba siendo alimentada de manera milagrosa, ella y su hijo y el profeta, día con día. Entonces, ¿por qué dice la mujer? Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. No, no es, apenas no, su fe ya estaba ahí, pero su fe apenas iba madurando. Es un proceso, hermanos. Tan es un proceso que en ese proceso ella todavía traía arrastrando cosas como la de que creer que si algo malo pasaba es porque era siempre por castigo de Dios, y que si su hijo había muerto es porque Dios la estaba castigando por los pecados que cometió ella. No, hermanos, aquí va madurando la fe de las personas. Es como cuando los apóstoles decían frases a Jesús, como cuando vio al apóstol que estaba bajo la higuera y le dice, yo te vi, y que dijo, ay, eres verdaderamente, por eso nomás crees, porque te dije que te vi debajo de la higuera, vas a ver cosas mayores que estas. Y es verdad, iba a haber todavía cosas mayores que ella. O sea, tu fe va a ir creciendo, tu fe va a ir madurando, y es cuando se dan este tipo de frases. También le pasó al famoso Job. Job ya era un hombre ejemplar cuando todavía Satanás no lo atacaba. Tan ejemplar era que Dios se lo trae a la vista a Satanás y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, hombre apartado del mal, ¿verdad? Un varón justo, así. Pero ¿qué pasó con Job? Todavía no pasan los sufrimientos. Entonces vienen los sufrimientos a Job, pierde familia, casa, animales, salud, pierde todo. Y cuando ya tiene un encuentro con Dios personal, cara a cara, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? ¿Que Job antes no había tenido fe y no había creído en Dios? No, toda la narración de Job dice que Job creía en Dios. Pero llegó un momento en que ya vio a Dios con muchísima más claridad, con mucho más conocimiento de Dios. Y entonces pudo entender mucho más cosas de Dios. Se le aclaró más su panorama. Su fe fue acrecentada, perfeccionada, madurada, pulida. Eso pasa, hermanos. Eso pasa en la vida de nosotros. Eso pasa. Ahora veo, ahora entiendo. Significaba que antes nada más era de manera parcial, entendías o veías de manera parcial, no con tanta claridad. Pero nuestra fe, nuestra convicción, nuestro apego a Dios se va madurando, hermanos, conforme Dios va realizando en nosotros la obra, porque Dios no deja de hacer milagros en nuestras vidas, hermanos. Esto es parte de la vida cristiana. En tal año pasó esto y Dios te sacó adelante, le diste la gloria a Dios, le agradeciste. Pasan unos años, pasas una situación otra vez y vuelves a clamar a Dios como si te olvidaras de que Él ya te había ayudado antes, como si no te acordaras quién es Dios y cómo es Él y qué poder tiene. Y tienes que volver a clamar a Él como angustiado. Por eso Cristo decía esas frases de que hombres de poca fe, y lo he explicado decenas de veces yo creo en mis clases, no se refiere al tamaño, sino a la duración de la fe. Entonces la fe va madurando, va creciendo, dura más, va durando más, se va madurando más. ¿Sí? Nuestra fe está siempre en proceso de maduración, hermanos. Nuestra fe va creciendo. Por eso la famosa frase de aumentanos la fe. ¿Sí? Y si no lo hicieron con esa intención, pues deberían haberlo hecho así, entendiéndolo de esta manera después de varios estudios de la palabra de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo cual evoca de que era una regla bíblica ya conocida en el tiempo de antes,
de que la manera única de saber si un profeta verdaderamente era de Dios era de que si lo que decía que Dios había dicho se cumplía al 100, entonces ese profeta estaba hablando la verdad de Dios. Si no, era un falso profeta. Esa es una regla bíblica, hermanos, para filtrar, para identificar a los falsos profetas. Si ellos decían, Jehová me dijo que va a pasar esto y esto, y eso no pasaba como decía, el tal era un falso profeta. Y aquí ella, ya creciendo su fe por este grandísimo milagro que hizo Dios de devolverle a su hijo con vida, la mujer no tiene nomás que rendirse ante la gloria, el poder y la evidencia del poder de Dios en su vida, como diciéndole, no se trata que si era por tu pecado, no, hay que verlo todo, la fotografía completa, hermanos. Sí, entendemos por qué ella reacciona así, obviamente un dolor profundo de una madre perdiendo un hijo, pero cómo actúa la persona de Dios, se va de lo público a lo privado, a encontrarse con su Dios y a suplicarle por él, no, suplicarle por alguien más, para que Dios muestre su misericordia para con esas personas, para con esta viuda, para con este tío, para con esta mamá, para con este hermano, para con este vecino, para con este compañero de trabajo. Hagamos esto, hermanos, sirvamos por medio de la oración. Y esa es la lección, hermanos, sirvamos por medio de la oración. Sirve por medio de la oración, sirvamos por medio de la oración. Hermanos, gracias por su paciencia de esta hora y 6 minutos. Yo espero que sea de bendición y de edificación esta clase para ustedes. El deseo de nuestro hermano César Sánchez y de su servidor, que siempre estas clases, no es que seamos nosotros, es la palabra de Dios la que nos edifica, hermanos. Dios me los bendiga y gracias.